Bueno, a la física también se le conoce como la ciencia de la medición. ¿Qué significa medir? Pues me significa comparar una magnitud con otro. Desde la antigüedad, las personas han tenido la necesidad de medir o comparar magnitudes. Por ejemplo, para medir una longitud, pues se utilizaba el codo, la mano, la pulgada, el pie, el paso, la brazada, etcétera, ¿no? ¿Qué es una magnitud entonces? Bueno, magnitud es todo aquello que puede ser medido, pero no solamente no se refiere al objeto mismo, sino a la propiedad de la materia y de la energía que permite ser medida. Por ejemplo, en un objeto podemos medir, en un cuerpo, ¿no? Podemos medir su longitud, su masa, su superficie, su volumen. Pero existen otras magnitudes, ¿no? Este, el tiempo, la velocidad, el calor, etcétera. Existen dos tipos de magnitudes: magnitudes vectoriales y escalares. Magnitudes escalares son aquellas que quedan satisfechas solamente con un valor numérico. Por ejemplo, el tiempo, ¿sí? Hablamos de que se tardó 3 segundos. Solamente con un valor numérico se satisface esa magnitud. En cambio, la magnitud vectorial es aquella que además de un valor numérico hay que indicar la dirección y el sentido. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad nos dice, por ejemplo, que un móvil iba a una velocidad de 30 metros sobre segundo, pero además en dirección noroeste con un ángulo de 35 grados respecto al este. De ahí la necesidad de tener varias unidades de medida, ¿sí? Por ejemplo, la longitud, nosotros podemos medirlas en pies, en yardas, en millas, en leguas, en metros, en diferentes unidades de medida. Estas unidades de medida, a su vez, se agrupan en sistemas de unidades. Los sistemas de unidades más usuales en la actualidad son el sistema internacional, que tiene como base el sistema MKS, pero hoy en día se denomina sistema internacional. Ya cuando entremos al tema en concreto, veremos cuál es la diferencia. El sistema inglés y el sistema sexagesimal, ¿no? Porque hay magnitudes que son fundamentales y magnitudes que son derivadas. Por ejemplo, una magnitud fundamental es la longitud, que en el sistema internacional se mide en metros, y una magnitud derivada es la velocidad, que se mide en metros sobre segundos. Entonces, como el tiempo es una magnitud fundamental, de la combinación de ambas se crea una magnitud derivada. Errores en la medición. Bueno, como al medir podemos tener diferentes tipos de errores, debemos de calcular algunos datos para saber qué tanto nos equivocamos. En el ejemplo que podemos ver aquí, dice que 6 integrantes de un equipo miden la longitud de un laboratorio y obtienen obviamente 6 datos diferentes. Como aquí lo podemos ver, el primero midió 10.57, el segundo 10.58 y así sucesivamente. Calcular el valor promedio de todas las mediciones se obtiene dividiendo la suma de todas las mediciones entre el número de mediciones, ¿sí? Sumamos lo que midió el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, de así hasta el sexto, y dividimos entre 6 y nos dice que el valor promedio es de 10.56 metros. El error absoluto o desviación absoluta de las mediciones. El error absoluto se obtiene restando a cada medición el valor promedio. En el caso 1, 10.57 menos 10.56 nos da 0.01 metros. Ese es el error absoluto de la primera medición. De la segunda medición, 10.58 menos 10.56 nos da 0.02 metros. Ese es el error absoluto de la segunda medición. Y así lo vamos a hacer con cada una de las mediciones. Siguiente, desviación media. La desviación media se obtiene sumando todas las desviaciones absolutas, todas las desviaciones de cada una de las medidas, entre el número de valores, que en este caso son 6. Aquí ya obtuvimos cada una de las desviaciones entre 6. La desviación media es de 0.02 metros. ¿Esto qué nos indica?
nos indica que la medición del laboratorio debe expresarse de la siguiente manera. El laboratorio mide 10.54 metros más menos 0.02 metros. Es decir, que hay hay un rango de desviación de 0.02 metros. Otra manera de expresarlo es decir que la longitud del laboratorio se encuentra comprendida entre un rango de 10.54 metros y 10.58 metros, es decir, 2 metros, 0.02 metros abajo del promedio o 0.02 metros por encima del promedio. También podemos calcular el error porcentual de las mediciones. Se obtiene dividiendo el error absoluto de cada una de las mediciones entre el valor promedio, que es 10.56 en todos los casos. En el caso 1, y por 100, ¿no? En este caso tendremos en el caso 1 0.001 entre 10.56, que es el valor promedio, por 100, y tenemos que se equivocó 0.0946%. En el caso 2, ¿verdad? Medimos el error absoluto, que es de 0.02, entre el valor promedio, que siempre es el mismo, por 100, y nos da 0.1893%. Eso significa que se equivocó más que en la primera medición. Y así lo vamos a hacer sucesivamente con cada una de las mediciones.